Buenos días, hermanos. Señor os bendiga. Vamos a ir esta mañana al libro de Romanos. Continuamos nuestro estudio en la serie sobre este libro, esta carta del apóstol Pablo. Estamos hablando en esta carta sobre el tema general de la justicia de Dios. Hasta ahora todo lo que hemos visto se puede englobar bajo ese epígrafe, la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. Ahora vengan ustedes el domingo que viene que oirán algo glorioso sobre el amor de Dios. Las dos cosas son fundamentales. El texto que vamos a leer esta mañana está en Romanos 4, versículos del 13 al 25. Romanos 4, del 13 al 25. El título que le he puesto al mensaje de esta mañana es Promesa inquebrantable, porque este texto nos habla de en principio a final sobre las promesas de Dios, o la promesa de Dios, que tiene varios aspectos. Y entonces yo estaba buscando una imagen fuerte, una imagen que ilustre este concepto, promesa inquebrantable. Y pensé en cuando un presidente de gobierno toma su cargo, ¿no? Y entonces jura la Constitución, ¿no? Pone su mano sobre la Constitución, no sé cómo lo hace más o menos, y jura y promete que va a cumplir la Constitución, y los ministros después de él también, ¿no? Al tomar su cargo se comprometen bajo juramento o bajo promesas, modernamente ya sobre promesa, ¿no? Que van a mantener su palabra, van a cumplir sus promesas electorales, pero sobre todo que van a guardar la Constitución. Y pensando en eso dije, no, esta imagen no me vale. Yo quiero una promesa inquebrantable, no como las que hacen los políticos. Así que pensé luego en una imagen, ya sabéis, en las películas se suele ver que en un juicio el acusado o el testigo, mejor el testigo, ¿no? Le ponen la Biblia y él pone su mano sobre la Biblia y levanta la otra mano y ¿jura usted decir toda la verdad, nada más que la verdad y solo la verdad? Bueno, pues un juramento, una promesa inquebrantable. Y yo dije, ¿cuántas veces en un juicio, después de haber puesto su mano sobre la Biblia, sobre los evangelios, luego ha resultado en perjurio? Así que tampoco me servía esa imagen. Busqué una tercera imagen, y tal vez un poco más romántica, ¿no? Como esas películas de la tarde, ¿no? Promesa inquebrantable, ¿no? Y pensé en esto, cuando dos contrayentes, delante de lo más sagrado, delante de un altar, se ponen los anillos el uno al otro, pim, pam, se van poniendo, y mientras se ponen los anillos se dicen una serie de cosas, te prometo que te voy a cuidar, te voy a ser fiel, te voy a, en fin, en la salud y en la enfermedad, y bla, 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 y a las cuantas veces, tristemente, de lo que te dije no me acuerdo. Es que cualquier promesa que hagamos los seres humanos, ya sea un político, ya sea un abogado, ya sea unos novios en lo más de su amor, ¿cuánto vale eso? Así que ninguna de esas imágenes me servía, porque todas valen cero. Cero. Pero en la Biblia tenemos promesas inquebrantables, son las promesas de Dios. Y vamos a ver hoy cómo son las promesas de Dios. Pero primero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que veíamos el domingo pasado. El domingo pasado estamos viendo el tema de la justificación por la fe. Dios es un Dios justo que justifica al impío, al pecador, en base a la fe que el pecador tiene en la muerte y en la sangre de Cristo derramada, ¿verdad? Esta es la idea. Entonces, esta idea, Pablo, en el libro de Romanos, en Gálatas, en todas sus epístolas, incide en esto, ¿no? Él hace hincapié en que el justo por la fe vivirá. Y algunos pensarán tal vez que esto es un invento de Pablo, una ocurrencia, una novedad del apóstol Pablo. Pues veíamos el domingo pasado que no es así. Esta doctrina, esta idea de la justificación por la fe, es una doctrina que hunde sus raíces en lo más profundo del Antiguo Testamento. Es decir, no es una ocurrencia de Pablo. Pablo bucea en el Antiguo Testamento, profundiza hasta encontrar, por ejemplo, a Abraham. Veíamos el domingo pasado, ¿verdad?
Abraham, el padre de los creyentes, el padre de Israel, el primero de los hebreos, la primera persona en la Biblia a la que se le llama Abraham el hebreo. Con él, en un sentido, empezó todo. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 15, versículo 6, y Pablo lo recuerda en Romanos capítulo 4, que Abraham fue justificado por la fe. Así que si la Escritura dice que Abraham fue justificado por la fe, ¿alguien tiene algo que decir? Pues Abraham fue justificado por la fe. Entonces Pablo sigue buceando, sigue profundizando en el Antiguo Testamento y encuentra otra persona, otro personaje, nada menos que el rey David. Si Abraham fue el punto cero del pueblo de Israel, David, el rey David, es el punto más alto en cuanto a los reyes de Israel. El rey top. Después de él, el Mesías. Porque todos los reyes que vinieron después de él, Salomón, Roboam, todos los demás, hasta decadencia hasta la ruina. Pero David es el rey ideal, tipo y figura del Mesías. ¿Y qué dice David en el Salmo 32? Dice, bienaventurado el hombre al que el Señor no inculpa de pecado. Feliz aquel al que el Señor le perdona. Es decir, aquel que no puede ofrecer nada a Dios porque, Señor, si soy un adúltero, David. Señor, si soy un asesino, David. Pero, Señor, perdóname. Y dice, feliz el hombre al que el Señor no inculpa de pecado, es decir, le perdona. Y dice Pablo que sin las obras. Por tanto, no es un invento de Pablo. Es algo que en el Antiguo Testamento está a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Ejemplos de Pablo, Abraham y David. ¿Hay algún ejemplo más? Id esta tarde, en la sobremesa, id a Hebreos capítulo 11. Innumerables ejemplos de personas en el Antiguo Testamento que fueron justificados por la fe. Por la fe Noé, por la fe Ruth, por la fe todos, innumerables, dice. Entonces Pablo, el domingo pasado veíamos que además de estas dos personas, David y Abraham, él paró un momento y dijo, vamos a tocar un símbolo, el símbolo, digamos, más querido o más puesto en valor por Israel, la circuncisión. Y dice Pablo, la circuncisión justifica. La circuncisión jamás justificó a nadie. Abraham fue justificado años antes de ser circuncidado, dice. Entonces, ¿la circuncisión qué? Dice Pablo. La circuncisión es una señal, un símbolo, una marca, un sello de garantía, digamos, de autenticidad, diciendo Abraham fue justificado por la fe y recibió la circuncisión como sello, como señal de la justicia que había alcanzado por medio de la fe. Así pues, la circuncisión no salva a nadie. En el Antiguo Testamento nadie fue salvo por ser circuncidado. Y actualmente algunos piensan que pueden ser salvos por ser bautizados. Lo mismo que la circuncisión no salva a nadie, no justifica a nadie, el bautismo no salva ni justifica a nadie. El bautismo es un sello, una señal de que has creído en el Señor Jesucristo. Amén. Así que ni los ritos, ni las obras, nada te puede justificar ante Dios. Es la tesis de Pablo. Y los ejemplos son múltiples en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay un ejemplo que me gusta a mí mucho. Es el pecador y el publicano cuando van al templo. El publicano va delante de Dios, se planta allí en el templo de pie y, Señor, yo esto, yo lo otro, fíjate, aquí estoy, justo. Y el pecador, en el fondo, se golpeaba el pecho diciendo, Señor, sé propicio a mi pecador, reconociendo su pecado, su inmundicia, su suciedad, pero pidiendo perdón. ¿Y qué dijo Jesús? ¿El que fue con sus obras delante volvió justificado? No. ¿Quién volvió a su casa justificado? El pecador, el publicano. El que entró en el templo sucio y pecador. Así que eso es lo que veíamos el domingo pasado, y hoy vamos a ir al capítulo 4, versículos del 13 al 25, vamos a hacer una lectura ahora, ¿sí? 4, 13, 25 de Romanos. Dice,
porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa, promesa inquebrantable, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Señor, delante de tu palabra, Señor, nos inclinamos, Señor, y nos rendimos a ti, Señor. Queremos que tú abras nuestras mentes, nuestros corazones, y que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestra persona, de cada uno de nosotros, de los que están escuchando tu palabra hoy, esta mañana. Y que tú cambies nuestros corazones, Señor, que tú cambies nuestras vidas y que tú resultes glorificado cuando tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que quedó claro que somos justificados por la fe. Ahora bien, fe. ¿Fe en quién? ¿Fe en qué? Esos serán mis dos primeros puntos. ¿En quién se cree? Se cree en Dios, ¿no? Evidentemente, creemos en Dios. Pero tenemos que creer a Dios. Hay una pequeña diferencia que voy a explicarla. Por supuesto, se trata de creer en Dios, que Él es el Señor, pero la pregunta, ¿es suficiente creer en Dios? Y yo, pues, no sé, igual algunos se agarran la silla. Yo digo que es completamente insuficiente creer en Dios. De ningún modo es suficiente creer en Dios, lo repito. Para muchos, creer en Dios llega hasta el saber de su existencia. Sí, yo sé que Dios existe, yo sé que tiene que haber una causa detrás de todo efecto, por tanto, si el universo está aquí, tiene una causa que, bueno, pues tiene que haber un creador. Y algunos pueden estar convencidos y algunos pueden dominar el argumentario para demostrar la existencia de Dios, es decir, creen en Dios. Pero déjame decirte que esa fe entendida como pensar que Dios existe no es suficiente. Mira, Abraham de niño creía en Dios, de joven creía en Dios, de adulto creía en Dios. Pero no fue sino hasta los 75 años que escuchó a Dios. Y Dios le dijo, vete de aquí a donde yo te voy a enviar. Y se puso en marcha. Le creyó a Dios. Y pasaron unos años más, y ya tenía casi 100 años, y estaba ya medio muerto, y Dios le dijo que vas a tener un hijo.
y ese hijo va a ser tu descendiente y de ese hijo vas a tener una descendencia innumerable. Y Abraham creyó a Dios lo que Dios le dijo y fue llamado hijo de Dios y fue declarado justo. Por la fe Abraham fue justificado. Por la fe que creía, con la que Abraham no creyó en Dios, eso ya desde niño, sino con la fe con la que Abraham creyó a Dios, lo que Dios dijo. Así que, aunque creía en Dios, que sepamos, no estaba justificado. Que sepamos, por lo que dice Génesis capítulo 15, versículo 6, por lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 3 y Romanos capítulo 4, versículo 17, dice, te he puesto por padre de muchas gentes, entre paréntesis, delante de Dios, a quien creyó. A quien creyó. Es decir, no bastó con creer en Dios, y yo sé que aquí tú crees en Dios, y muchos de los que están escuchando a través de Internet creen en Dios, pero déjame decirte, no es suficiente. Hay que creerle a Dios. Hace unos meses, hace unos años ya, sí, hace unos años, apareció aquí en la puerta de la iglesia un amigo mío preguntando por mí. Él sabía que yo estaba aquí, él me conocía, él sabía que yo existía, todavía lo sabe. Y está aquí, y le dijeron sí. ¿Él creía en mí? Sí, en el sentido de que él sabía que yo existía y que estaba aquí. ¿Sí? Ahora, la pregunta que yo me suelo hacer, ¿me cree a mí, mi amigo? ¿Me creía a mí hace unos años? ¿Me cree a mí hoy, cuando yo le doy testimonio? Tristemente no me cree. Cree en mí, sí, en el sentido que he explicado, pero no me cree, no me cree a mí. Hay una pequeña, gran diferencia, ¿verdad? Hay una pequeña, gran diferencia. Pero esta letrita, la letra A, la Escritura dice, delante de Dios, a quien creyó. Ahora bien, antes de pasar al segundo punto, el primer punto es en quién se cree, y la respuesta es, creemos en Dios, pero a Dios. Antes de pasar al segundo punto, deberíamos subrayar la razón, la doble razón por la que Abraham creyó a Dios. La encontramos en el versículo 17 de este capítulo 4. Por primera vez, o bueno, no por primera vez, pero que no sirva de precedente, voy a leer este texto en la Biblia, la versión de bíblica, ¿cómo es? Para palabra de Dios para todos, algo así. Dice así esa versión. Abraham creyó este mensaje porque Dios puede, primero, dar vida a los muertos y segundo, crear algo de la nada. Dice así esta Biblia. Me parece que no me gusta, pero se entiende tal vez un poco mejor. Porque nuestra versión buena, la Reina Valera del 60, lo que dice es, creyó, ¿a quién creyó? Dice, el cual da vida a los muertos, es decir, que tiene poder para resucitar muertos, en primer lugar, y segundo, llama a las cosas que no son como si fuesen. Es decir, que por la palabra de Dios, cuando Dios dice, llama algo que no existe, le dice, y lo nombra, eso que no existe viene a la existencia. Dios dice, sea la luz, y la luz aparece en escena. Y así sucesivamente. Es decir, que lo que Dios nombra, por el hecho de que Dios lo nombra, la palabra de Dios lo crea. Y así Dios creó el universo. Y ese es el Dios en quien creyó, a quien creyó Abraham. Un Dios que puede dar vida a los muertos, que levanta a los muertos, y un Dios que crea todo de la nada. Por eso Abraham creyó a Dios. No porque, oye, es razonable, no, es que Dios es Dios quien lo ha dicho. Por tanto, aunque toda la evidencia vaya en contra, yo lo voy a creer. Pero en esperanza contra esperanza, ¿qué quiere decir en esperanza contra esperanza? Versículo 18. Quiere decir que contra toda evidencia,
esto es imposible de toda imposibilidad y además no se puede, pues si Dios lo ha dicho, porque Dios lo dice, lo voy a creer. ¿Por qué? Porque creo a Dios, creo en la palabra de Dios. Y entonces vamos a nuestro segundo punto, y es en quién se cree, en qué se cree, perdón. Primero, en quién se cree, en Dios, a Dios. Y el segundo punto de esta mañana es en qué se cree. Y lo que se cree es la promesa inquebrantable de Dios. Versículo 13 de este capítulo 4. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Toma. Abraham, vas a ser heredero del mundo. ¿Qué significa eso? Desde luego algo muy grande, algo que no sé si Abraham podía concebir, abarcar con su mente. Heredero del mundo, algo tremendo. Y la segunda parte de la promesa es una promesa como que tiene dos partes. Abraham, vas a ser padre de una descendencia innumerable, versículos del 16 al 18. Él creyó, versículo 18, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Abraham, mira las estrellas, ¿las puedes contar? No, padre, pues así será tu descendencia, incontable, incontable, y tal vez se puede decir, y serán brillantes, al menos algunos, ¿sí? Así será tu descendencia. Pero no tengo hijo, ¿cómo? ¿Qué es eso? Es incomprensible, no se puede entender. Con tu razón, Abraham, no puedes entenderlo. Además, los hechos son cabezones, y los hechos son que no tengo un hijo, y tengo casi 100 años, y estoy medio muerto, y mi esposa, pues, además toda la vida ha sido estéril. ¿Cómo puedo tener un hijo? Abraham, vas a tener un hijo. Esta es la promesa inquebrantable de Dios. No es fácil creer todo esto de golpe, todo va en contra, pero Dios le ha dicho lo que va a ocurrir. Y el versículo 18, vas a creer en esperanza contra esperanza. Y Señor, pero ¿y de qué me sirve heredar el mundo? ¿Heredar el mundo? Pero ¿y a mí quién me hereda? ¿El mayordomo? ¿Los hijos del mayordomo? ¿Los nietos del mayordomo? ¿Los bisnietos del mayordomo? ¿Yo heredar el mundo y luego todo para el mayordomo? Pues vaya negocio. No, eso no le consolaba a Abraham. Así que Abraham sopesó la situación y dudaría ¿tendría dudas, sí o no? Pues yo me inclino a pensar que sí, pero le dice la Biblia que no. Dice que Abraham no dudó. ¿Por qué? ¿Por qué no dudó? Por lo que vimos antes. Porque Dios da vida a los muertos y segundo, con su sola palabra puede traer a la existencia lo que no existe. Con su sola palabra puede hacer realidad lo que es solamente una imaginación. Ese es el Dios en quien Abraham creía, ese es el Dios en quien creemos nosotros. ¿Por qué? Porque eso imposible es posible, porque sencillamente Dios hace la promesa, y la promesa de Dios es inquebrantable. Versículo 20. Así que, lejos de debilitarse en la fe, al considerar la situación, ante las dificultades insalvables, dice el versículo 20, en la segunda parte del versículo 20, que se fortaleció en fe, dando gloria, de nuevo, dando gloria a Dios. Qué importante es esta palabrita, esta A. Creer a Dios, y dice que esa fe, esa creencia, ese confiar en Dios, pero en lo que él había dicho, resultó en gloria a Dios. No sobra ni una sola letra en la Escritura, ¿verdad? Así como las estrellas dan gloria a Dios porque expresan la omnipotencia de Dios, el cielo estrellado, la creación, el universo, esto da gloria a Dios. Expresa que Dios es todopoderoso. Expresa que si todo efecto tiene una causa, el universo, ¿cuál es la causa del universo? La palabra de Dios, es lo que dice la Escritura.
y todo el universo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo el universo da gloria a Dios. Pues bien, la fe de Abraham, nuestra fe da gloria a Dios. ¿Por qué? Porque expresa que Dios es fiel. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él dijo y no hará. Él ha prometido y no va a cumplir. Las promesas de Dios son inquebrantables. Y cuando tú y yo, cuando Abraham, cuando David, cuando Pablo creen a Dios, están dando gloria a Dios. Están diciendo Dios es fiel. Cumple su palabra, cumple sus promesas. Así que Abraham, versículo 21, dice que no fue como aquellos que argumentan, mira, primero lo tengo que entender, y cuando lo entienda, entonces creeré. Primero tengo que estar convencido, y cuando esté convencido lo vea claro, pero si es por vista ya no es por fe. Pero cuando yo lo vea claro, entonces creeré. Abraham dice en el versículo 21 que quedó plenamente convencido cuando, después de creer. Así que no es primero entender para luego creer, sino primero creer, confiar en Dios y después, tal vez, empieces a entender. O tal vez no, pero continúa creyendo, aunque no lo entiendas. ¿Por qué? Porque Dios puede levantar a los muertos, porque Dios, con su sola palabra, dicho y hecho. Lo que no existe, viene a la existencia. Llama a las cosas que no son como si fuesen. Así que, qué interesante, aquí en el versículo 23, vamos adelante en versículo a versículo, qué interesante el detalle que Pablo no se olvida, tiene mucho cuidado de no olvidar. Dice el versículo 23 que se escribió. Me encanta esta expresión. Se escribió. Es algo que me produce asombro el poder que tiene un simple papelito, un papel escrito. Dice Pablo que se escribió. Ten mucho cuidado cuando firmas un papel escrito. Ojo, lee bien, cómprate una lupa por si acaso, antes de firmar cualquier cosa. Tú imagínate, vas ante el juez y el juez pregunta, ¿qué pruebas tenemos? Y entonces se levanta, no sé, el abogado, el fiscal, quien corresponda, no sé. Y dice, señoría, le dice al juez, no sé si se le llama al juez señoría, aquí tengo este papel, este escrito y firmado con la declaración, la confesión del interesado, escrito y firmado. Entonces, ¿qué dice el juez? A ver el papel, ve la declaración, ve la confesión, ve la firma, no se hable más. Está claro, ¿no? Es una confesión. Es una declaración firmada. Tiene poder un papel escrito. Tiene poder la palabra de Dios. Dice que quedó escrito. En el versículo, me he perdido con esto del papelito, el versículo 23, dice, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, no solamente con respecto a Abraham le fue contada y quedó escrito, sino con respecto también a nosotros quedó escrito en cuanto a ti y a mí, dice en cuanto a nosotros, versículo 24, sino también con respecto a nosotros, quedó escrito y hoy está traducido a cientos o miles de idiomas en todo el mundo lo puede leer y entender, quedó escrito, esto es así y esto tiene un valor. Y cuando Pablo escribió esto, Pablo lo firmó, lo selló con su propia sangre. En Roma le cortaron la cabeza. Y lo que él había escrito, escrito está. Y lo que él había escrito lo reconocemos nosotros junto a todo el Antiguo Testamento como palabra de Dios. La palabra de Dios dice, dicho y hecho. Tiene poder para crear donde no hay nada. Tiene poder para levantar fe en tu corazón, aunque hoy hayas entrado aquí como el más incrédulo de los hombres. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios no volverá a él vacía. Así que, si dice que fue escrito también con respecto a nosotros, la pregunta es, ¿qué tiene que ver ese escrito contigo y conmigo? Pues considera lo que dice. ¿Se escribió por Abraham hace 4.000 años? Sí.
¿Se escribió por Pablo hace 2000 años? Sí. ¿Y se escribió por ti y por mí hoy? Efectivamente. ¿Por qué? Porque nuestra fe, la tuya y la mía, como la de Pablo, como la de David, como la de Abraham, como la de todos en la Escritura, nos es contada por justicia, en cuanto que creemos en aquel que resucitó de los muertos, a nuestro Señor Jesús. Bien, vamos a ir al tercer punto, aunque la conclusión provisional es que lo que Dios dice, por increíble que parezca, aún contra toda evidencia, es firme. Ahora, no debemos creer cualquier cosa. Y entonces vamos a llegar al versículo 25 para terminar. Y este seguramente, bueno, es uno de los versículos supremos en la Escritura, el versículo 25. Lo mismo que fue el versículo 28 hace 2 semanas. El versículo 28 hace 2 semanas, 3:28 decía, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Memorízalo este versículo, subráyalo en tu Biblia. Y ahora subraya y memoriza el versículo 4:25. Hablando del Señor Jesús, Señor nuestro, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí está nuestra fe, no podemos creer cualquier cosa. Y en 2 palabras, lo que creemos es que Jesús, el Hijo de Dios, fue entregado para ser azotado, crucificado, muerto, sepultado, fue entregado por Dios. Es decir, no fueron los romanos, no fueron los judíos que se conchavaron contra Jesús, sí, pero eso estaba ya de antemano programado por Dios. Y Dios dice en la Escritura que entregó a su Hijo por ti y por mí, por nosotros. Y la segunda palabra importante, básica de nuestra fe, es que fue resucitado, según las Escrituras, para nuestra justificación. Fue entregado por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, entregado a la muerte y fue resucitado para nuestra justificación, para que creyendo en su muerte y su resurrección, salgamos de aquí, si no hemos salido ya antes, salgamos de aquí y volvamos a nuestra casa como aquel pecador que entró en el templo y de quien Jesús dijo, bajó a su casa justificado antes que el otro. Entonces, no solamente es que Dios entregó a su Hijo, sino que sopló de nuevo sobre él aliento de vida para que aquel cuerpo muerto fuese levantado para nuestra justificación. Llegó el día, los discípulos no lo podían creer, porque cuando subieron los discípulos con Jesús al monte de la Transfiguración, Jesús les empezó a hablar de su muerte, que iba a ocurrir en Jerusalén, y empezó a hablarles también de su resurrección. Y los discípulos, cuando oyeron aquello de la resurrección, lo de la muerte no lo entendían, pero lo de la resurrección se quedaron perplejos y se preguntaban unos a otros qué significaría aquello. ¿Qué es eso de que va a resucitar? Pues llegó el día, no lo podían creer, pero Jesús, después de haber estado muerto, se presentó vivo delante de ellos. Les dijo, tócame, mete tu mano aquí, Tomás, no seas incrédulos, cree que soy yo mismo, pero ¿no estuviste muerto? Sí, pero ¿ahora qué? Ahora estoy vivo. Y eso he resucitado. Es lo que dijeron los ángeles, es lo que los discípulos experimentaron. Dice que después de la resurrección, dice que estuvieron muchos días y comieron y bebieron y anduvieron para arriba y para abajo todavía unos 40 días más con Jesús después de resucitado. Es decir, que es que eso no fue un sueño que tuvieron, sino que durante 40 días Jesús estuvo con ellos hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, ¿qué significaba aquello? Se preguntaban los discípulos. ¿Qué significa eso de que va a resucitar? Se preguntaban al bajar del monte de la Transfiguración. En Romanos capítulo 8, versículo 11, vamos a ver un poco, hay muchas explicaciones
los discípulos dejaron a lo largo del Nuevo Testamento, pero una buena cantidad, podéis consultarlo en la página web cuando suba el texto de la predicación, el bosquejo. Muchas veces aparece el testimonio de que Jesús fue levantado, entregado por una parte y levantado por la otra de entre los muertos. Pero hay dos citas en la epístola a los Romanos que son para mí, esto es delicatessen, ¿verdad? Como se suele decir. Capítulo 8, versículo 11 de Romanos. Dice, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, es decir, está dando testimonio Pablo de que Dios levantó a los muertos, de entre los muertos a Jesús. Dice, si el espíritu de aquel, el espíritu de Dios, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, dice, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, fíjate bien, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esto es una promesa de Dios. Esta es una promesa de Dios inquebrantable. Todo creyente que cree que Dios el Padre levantó de entre los muertos a Jesús por su espíritu, tiene el espíritu de Dios y dice que ese espíritu de Dios vivificará vuestros cuerpos mortales. Es decir, vais a morir. Si no viene el Señor antes, moriremos, pero hermanos, la promesa inquebrantable de Dios es que Dios va a levantar nuestros cuerpos de entre los muertos para vida eterna. Promesa inquebrantable, es para mí, es para ti también. ¿La aceptas, la crees o te parece imposible? El ejemplo de Abraham está ahí. Contra toda evidencia, contra toda esperanza, te iba a decir, puedes creer esto con toda tranquilidad. Dios no miente. Dios no es un político, Dios no es un novio enamorado que le dice que sí a su novia en el día de la boda y a los 4 días ahí te quedas. Dios no es un testigo falso en un juicio, Dios es Dios y Él es verdadero. Y su palabra es firme y sus promesas son inquebrantables. Dios vivificará un día nuestros cuerpos mortales. Ahora, hay otro texto todavía que a mí me conmueve aún más, si cabe, en el capítulo 10 de la epístola a los Romanos, versículo 9. Aquí también se da testimonio de lo que significó eso de la resurrección de entre los muertos. Y dice que si confesares que con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es que se puede decir más en menos palabras. ¿Puede haber algo más glorioso que esto? ¿Puede haber una promesa más increíble que esta? Pero Dios está diciendo, si confiesas con tu boca lo que crees en tu corazón, ojo, no se trata de ir de boquilla, bla, 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 no, si lo que crees en tu corazón aquí o en todo tu ser, toda tu alma, crees con toda tu alma que Jesús es el Señor, y que fue levantado de entre los muertos, y lo confiesas con tu boca, dices, creo, Señor, creo que tú eres el Señor, creo que fuiste levantado de entre los muertos, creo que fuiste entregado por mis pecados, y que fuiste resucitado para mi justificación, dos palabras, serás salvo. Eso es insuperable, insuperable, insuperable. Es la promesa que yo tengo. Yo no sé si voy a tener mañana una enfermedad, si voy a pillar el COVID, si me va a atropellar un coche, o me va a ir todo de cine en la vida, porque como soy creyente, vida y dulzura, esperanza nuestra, no lo sé. Pero esto me basta. ¿Para qué quieres más? Dice Dios que serás salvo. Pasas de muerte a vida, pasas de ser un hijo del diablo, como se ha dicho antes esta mañana aquí, a ser un hijo de Dios.
¿Hay algo más grande? Gloria a su nombre. Esta es la conclusión. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y serás salvo. Confiesa al Señor Jesucristo. No te lo quedes en tu corazón, porque no dice simplemente, si tú crees en tu corazón, si tú recibes al Señor Jesús en tu corazón, dice, a todos los que le recibieron, sí, a los que creen en su nombre, sí, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, recibes al Señor en tu corazón, pero también lo confiesas con tu boca. Amén. Te invito a confesarlo con tu boca. Ahora, dentro de 5 minutos, el resto de tu vida, confiesa que Jesús es el Señor. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, porque tú no eres hombre para que mientas, Señor. Tu palabra es verdad y tus promesas son verdaderas y fieles, Señor. Creemos que estás trabajando en los corazones, en nuestros corazones esta mañana, en este lugar y a través de los que están escuchando en sus casas. Padre, te pedimos que nadie abandone este lugar sin poner antes toda tu fe, toda su fe en el Salvador que dio su vida en la cruz, sin poner antes toda su confianza en el Cristo que tú, Padre, levantaste de entre los muertos para nuestra justificación. Sí, Padre, Señor Jesús, lo pedimos confiando en ti, Señor. Confiamos en ti y somos salvos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor os bendiga. Nos vemos algunos esta tarde y vamos saliendo con orden, guardando las distancias, cada uno por la puerta que más próxima tiene al sitio donde está en este momento. Que el Señor os bendiga.